Veamos ahora cómo podemos hallar la distancia. En primer lugar, del origen, este es el origen que le vamos a llamar O, ¿sí? Acuérdate que el origen es, ¿qué coordenadas tiene? La coordenada 0,0, ¿sí? El origen es el centro, ¿cierto? O sea, la distancia del origen a un punto cualquiera del plano. Ahora aquí vamos a hallar la distancia entre dos puntos. Aquí simplemente es del origen al punto y aquí entre dos puntos cualesquiera del plano, ¿sí? Del plano cartesiano. No olviden que esto es X y esto es Y, ¿sí? Profe, ¿cómo hallo la distancia? La distancia tiene que ser un número, ¿sí o no? ¿Sí? También, ¿cómo hallamos las coordenadas de la distancia? Mira, observa. Unimos, pues hay que unir la distancia del origen al punto, ¿sí? La distancia, se va a generar una línea recta, ¿cierto? O un segmento, ¿sí? Profe, esas coordenadas de A no las conozco. Les voy a llamar X1 y Y1, ¿sí? De acuerdo, profe, pero aquí puedo formar un triángulo. Porque mira, acuérdate que las coordenadas vienen así, ¿sí o no? Donde esto es X1, esta coordenada de aquí es X1, la primera coordenada, y la segunda coordenada es Y1, ¿sí? ¿Cuánto vale esta distancia? Acuérdate que aquí es perpendicular además, ¿sí? ¿Cuánto vale la distancia de aquí a acá? Ya saben ustedes. ¿Cuánto es? Justamente X1, del 0, por ejemplo, si esto fuera 3, del 0 al 3 la distancia es justamente 3, ¿sí o no? Entonces aquí lo mismo. La distancia del origen a X1 es justamente X sub 1. Profe, y la altura sería esto, porque aquí se forma un rectángulo, si te das cuenta, ¿ves? Aquí se forma un rectángulo, entonces estos son iguales, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí es Y1, mira, ve. Esto es Y1, ¿sí o no? La distancia del 0 al Y1, del origen sería Y1 también, ¿cierto? Y sub 1, Y1, o Y sub 1. Entonces esto sería Y sub 1, ¿de acuerdo? Profe, pero yo quiero la distancia. La distancia es un número en primer lugar. O sea, quiero esto. ¿Qué puedo aplicar? A ver, aplica tus conocimientos que ya tienes sobre trigonometría. Aplicamos Pitagorazo en este triángulo de aquí, ve. Aplicamos Pitágoras. Ya tenemos la distancia. Estos dos son los catetos, X1 y Y1. Si quiero hallar la distancia, primero hay que hallar las coordenadas de la distancia del 0 o del origen hacia, así se simboliza, la distancia del origen hacia, ¿quiénes serían sus coordenadas? Justamente X1 con Y1, ¿cierto? Los catetos, X1 con Y1, los dos catetos, ¿sí? X1 con Y sub 1. Si yo quiero hallar cuánto es la distancia, es decir, el valor, el número, yo aplico la función valor absoluto, que en este caso es la norma, ¿sí? Cuando tenías en la recta, el valor absoluto era la distancia de un valor, de un punto a otro punto de la recta. Eso se le llama valor absoluto. Aquí, en el plano cartesiano, se le llama norma. Se simboliza así también, ya se le llama norma, acuérdate. Norma o distancia. Norma, ¿ya? A ver. Y aquí sería la distancia, ¿sí? Profe, pero ¿cómo? Ya esto sería un número. ¿Cómo harías para hallar la norma? Sería, en este caso, acuérdate, se le llama norma. La norma de este punto en el espacio, en el plano cartesiano. ¿Cómo harías? Ya, pues, aplicas la raíz, el pitagorazo, pues. Mira, ¿cómo sería O? A ver, ya si aplicas, ¿cómo sería? A ver, sería, sería, por Pitágoras sería, acuérdate que es, a ver, aquí hay que poner A, ¿sí? O a ver, una letra que nos conozcamos de distancia, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué se cumple? A ver, ¿qué se cumple? Aquí, a ver, aquí nada más. Que D al cuadrado es igual a X sub 1 al cuadrado más Y sub 1 al cuadrado, ¿sí o no? Por Pitágoras, ve. D al cuadrado es igual a X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado. Ese es teorema de Pitágoras. Esto pasa como raíz. Yo quiero la distancia, yo no quiero D al cuadrado, sino la distancia. Entonces sería la raíz cuadrada, ¿cierto? Esto va a ser la raíz cuadrada. Si paso allá como raíz cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Justamente cuando paso como raíz cuadrada me queda la distancia de 0 a. Queda X1 al cuadrado más Y sub 1 al cuadrado. Ahí está. ¿Sí?
La distancia del 0 a también se puede simbolizar así nada más, como a. Y ya sabemos que eso es la norma. Entonces la norma es x1 a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Cuáles son sus coordenadas? x1, y1, ¿sí? Acuérdate, se le llama la norma de a es igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, que es la norma de la distancia del origen al punto, ¿sí? Así nada más. Entonces si yo tengo un punto cualquiera, aquí por ejemplo 3, 4, ¿qué hago para hallar la norma o la distancia? Aplico la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y hallo la distancia o la norma, ¿sí? Del origen al punto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esto? Norma. ¿Cuáles son sus coordenadas? x1 y 1. Bajo ese concepto vamos a aplicar aquí lo mismo. Pero ahora vamos a hallar la distancia de A hasta B. Queremos hallar esta distancia, a ver aquí. De A hasta B, ¿sí? De A hasta B. Queremos hallar esta distancia. Vamos a hacerlo aquí un poco más. Por aquí va a estar A. Por aquí va a estar B, ¿sí? Queremos hallar la distancia que hay de A hasta B. ¿Sí? ¿Cómo la hallamos? A ver. La distancia que hay de A hasta B. A ver. ¿Cómo podemos hallar la distancia que hay de A hasta B? Profe, pero no me ha dicho las coordenadas de A. Entonces hay que ponerlas. Aquí este tiene una coordenada y esto tiene también una coordenada, acuérdate. Siempre tienes que saber cómo graficar el punto aquí en el plano cartesiano. Entonces esto es una coordenada que le llamamos x1 y la otra coordenada que le llamamos y1, ¿cierto? ¿Sí? Esta coordenada tiene x1 en x y esto es y sub 1, siempre así. Y el otro le llamamos x sub 2 y el de acá es y sub 2, ¿cierto? Y sub 2, acuérdate que este es el eje X y esto de aquí es el eje Y, ¿sí? De acuerdo. ¿Cómo hallaría la distancia? Profe, hay que formar un triángulo igual que acá, solo que el triángulo ya no partiría del origen, sino estaría fuera del origen. Aquí, mira, ve. Mira, observa. Acuérdate que esta línea que he hecho acá es perpendicular, ¿sí? Aquí lo mismo, esto es perpendicular, ¿sí? Mira, entonces si esto es perpendicular, aquí también es 90. Aquí trazo una línea que sea perpendicular también, o sea que forme 90 grados. Y he formado el triángulo que quería, ¿ve? Parecido al de allá, solo que ahora ya no parte del origen, ¿sí? De acuerdo. Entonces, aquí yo tengo que hallar esta distancia. Esta distancia de aquí, esto. Miren, lo que tengo que hallar es esta distancia con esta distancia, este valor de acá. ¿Qué te dije yo? De aquí a aquí, acuérdate que vale x2, ¿sí o no? Y de aquí a aquí vale x1, porque aquí es del origen, aquí está el origen, no te olvides, ¿sí? De aquí, ya. Entonces, como segmentos, pues si todo vale x2 y este pedazo vale x1, ¿cuánto vale eso de aquí? x2 menos x1, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo arriba, mira, ve. Esto vale y2, acuérdate que aquí vas a formar un rectángulo, ¿sí? Aquí un rectángulo, ¿sí? De acuerdo. Todo vale y2 y esto vale y1. ¿Cuánto vale esto? y2 menos y1, ¿sí? y2 menos y1. Entonces ese es x2 menos x1. Esto también es x2 menos x1, ¿sí? x2 menos x1 y arriba y2 menos y1, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué hago, profe? Pues aplica Pitágoras nada más. Aquí en este triángulo tenemos los catetos. ¿Quiénes son los catetos? x2 y x1 y y2 menos y1. Primero hay que hallar las coordenadas, ¿sí? Entonces la distancia de A hasta B, ¿quiénes serían sus coordenadas que te dije? Son los catetos. Aquí ¿quiénes son los catetos? x2 menos x1 y y2 menos y1, ¿sí? x2 menos x1, y2 menos y1. A ver, bien, hay que hacerlo bien aquí. ¿Quiénes son las coordenadas? x2 menos x1, y2 menos y sub 1, ¿sí? De acuerdo, y2, x2 menos x1 y y2 menos y1, ¿ya? A ver. Acuérdate, las coordenadas de la distancia no son más que los catetos del triángulo, así como aquí. Los catetos son, ¿sí? Entonces esas son las coordenadas.
Profe, y si quiero hallar ya el valor, porque eso es un punto en el plano cartesiano, pero eso no me arroja un número, ¿sí o no? Tiene que arrojarme un valor. Entonces, ¿qué hago? Le aplico la función norma, ¿sí? Si yo ya quiero el valor, o sea, ¿cuánto es la distancia? Ya sabes, Pitágoras, ¿cierto? Entonces sería la distancia que hay de A hasta B, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada, ¿de quién? ¿Qué te dice? La primera coordenada al cuadrado, vas a hacer lo mismo. La primera coordenada, ¿quién es la primera coordenada? A ver, esperen. Si tienes que atender esto, ¿ya? A ver, distancia de A hasta B, ¿a qué es igual? ¿Qué te dice? La primera coordenada al cuadrado. ¿Quién es la primera coordenada? En este caso, x2 menos x1. ¿Sí o no? Entonces sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más, ¿quién más? La segunda coordenada al cuadrado, ¿sí? Más y2 menos y1 al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? La raíz cuadrada. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Esto es solo la demostración de cómo verlo aplicando geometría. Solo aplicando geometría y luego el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ya esa es la distancia. Y las coordenadas es x2 menos x1 y y2 menos y1. En pocas palabras restas, mira, B, ¿qué coordenadas tiene? x2, y2, ¿cierto? B. ¿Y A qué coordenadas tiene? x1, y1. Aquí está, x1, y1, ¿sí? Entonces vas a restar en ese orden, el que está más adelante, x2 menos x1, la primera coordenada. La segunda coordenada, y2 menos y1, y ahí está la segunda coordenada. Ves, siempre en ese orden, el que está más arriba, lo restas con el que está más abajo, ¿sí? Y ahí es las coordenadas de la distancia que hay de A hacia B. Miren, ahora vamos a ver una forma de representar la distancia, ¿ya? Miren, observen. Para poder aplicarlo aquí en el punto medio de un segmento. ¿Cómo hallar las coordenadas del punto medio de un segmento? Sabiendo las dos coordenadas de A y de B. Miren, aquí tenemos A, ya sabemos que siempre usamos las coordenadas x1, y1 y b, x2, y2. Y hemos hallado que la distancia es esto. Bueno, las coordenadas de la distancia. Porque si queremos hallar el módulo o la norma, el módulo norma es lo mismo. Sabemos que es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿cierto? Pero ahora no quiero ver eso, sino quiero observar lo siguiente. Mira, observa. La distancia de A hacia B es eso, pero también lo podemos representar así, mira. Observa. Lo puedo representar como x2, y2 menos x1, y1. Yo supongo que ya sabes cómo restar y sumar coordenadas, ¿sí? Entonces, eso ya estoy suponiendo de antemano. A ver, de nuevo. x2 menos x1, y sub 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Recuerden que cuando se suman coordenadas o se restan coordenadas, lo que se hace es restar primera coordenada con primera coordenada, ahí está, ¿ve? Y segunda coordenada, o axisa con axisa ahí, ordenada con ordenadas. y2 menos y1, ¿sí? Ahí está. Acuérdense. Eso me imagino que ya lo deben saber. Entonces la distancia de A a B, ¿esto a qué es igual, profe? Justamente lo de allá, B, ¿sí o no? Entonces B tienen coordenadas x2, y2, entonces sería B. ¿Y esto a qué es igual, x1, y1? A, ¿sí o no? Entonces la distancia de A hacia B se representa en coordenadas como B menos A, de B menos A. ¿Sí? Recuerden, mira, voy a poner un ejemplo de a ver si se acuerdan de cómo sumar y restar coordenadas. Por ejemplo, B igual 4,3 y A igual 1,2, ¿sí? Si nos piden B menos ¿a qué va a ser igual? Restar 4 menos 1, que sería 3, axisa con axisa, y 3 restarlo con 2, porque nos piden B menos A. 3 menos 2 sería 1, ahí está, ¿sí? Y si nos piden B más A, ¿qué sería? 4 más 1, que sería 5, y 3 más 2, que también sería 5. Entonces, ¿cuánto queda? 5,5, ¿sí? Acuérdense, ¿ya? Así, este es solo un recordatorio de cómo se suman y se restan coordenadas, ¿sí? Las coordenadas se pueden sumar, restar. Eso sí, no se pueden multiplicar. De momento no hemos estudiado eso, ¿ya? No vamos a estudiar eso. Ahora, x2, y2 menos x1, y1. Entonces, lo que yo quiero llegar en sí era esto. ¿Cómo representar la distancia
en función de los puntos que tenemos. Distancia de A hacia B es B menos A, es decir, el último punto que está acá lo restas con el primero, ¿sí? Miren, vamos a aplicar este concepto aquí. Mira, observa. Acá tenemos el segmento AB, donde sabemos que M es punto medio de AB, que parte al segmento en dos partes iguales. Entonces, eso quiere decir lo mismo. A, ya sabes qué coordenadas tiene A. Es el mismo ejemplo, x1, y1 y x2, y2, ¿sí? x2, y sub 2, ¿sí? Y A ya sabes que tiene coordenadas x1, y sub 1. Yo quiero hallar las coordenadas de M, porque las de M no las conozco. Yo conozco las de A y las de B, porque estos son números, ¿cierto? Que nos los van a dar. Lo que queremos hallar son las coordenadas de M. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es esto. Digo, la distancia de A a M va a ser igual. De la distancia de A a M es igual que la distancia de ¿qué? De M hacia B. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque no es el orden. Siempre el que está más abajo primero. Distancia de A a M, distancia de M a B. Si aquí fuera B y acá M sería la distancia de B a M. En eso sí hay que tener cuidado. A la hora de hallar el valor sí no importa el orden. Pero a la hora de ponerlo en coordenadas sí importa el orden, ¿sí? ¿Para qué he puesto eso, profe? Porque quiero aplicar esa propiedad. La distancia de A a B es B menos A. Entonces la distancia de A a M, ¿a qué va a ser igual? A M menos A. Si te das cuenta, mira, en este caso M sería B. O sea, la última coordenada, por así decirlo. M menos la primera. O sea, la segunda le restas con la primera. Ahí ya, profe. Entonces, ¿cómo sería esto? B lo resto ¿con quién? Con M. ¿Sí? De acuerdo. Profe, ¿qué más? ¿Qué quiere llegar con eso? Mira, este M está restando, lo paso a sumar. M más M. ¿Sí o no? M suma con M. Y este A que está restando lo paso a sumar. A más B. Profe, M más M es 2M, ¿sí o no? Igual a A más B. Mira lo que quiero llegar con eso y ahorita voy a hallar las coordenadas del punto medio. Como ya hemos escrito eso, ya hemos explicado, vamos a borrar esto, ¿sí? Lo más importante es que no olviden cómo podemos representar las coordenadas de la distancia solo restando. Simplemente vamos a restar, ¿sí? A partir de ahora eso nos va a servir bastante para las siguientes teorías que vamos a ir viendo, ¿sí? A ver, esperen. Aquí. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Ya, tenemos... A ver, esperen. Tenemos que nos quedó esto, ¿cierto? Que 2M es igual a A más B. Que copiemos. 2M es igual a A más B. Profe, el M está sumando, el 2 está multiplicando. Pasa a dividir, ¿sí o no? Ya está. Profe, pero ahí va a quedar no. Ahora mira lo que vamos a hacer. Yo te dije que yo supongo que tú ya sabes sumar coordenadas. Y te puse un ejemplo. ¿Quién es A? A ya sabemos que es x1, y sub 1. ¿Sí? A es x1, y1. ¿Y quién es B? x2, y2. ¿Cómo sería A más B? A más B va a ser igual a ¿qué? Acuérdate cómo se suma primera coordenada con primera coordenada, en ese orden. Cuando es suma no importa el orden, en resta sí, tienes que seguir el orden. x1 más x2. ¿Y la otra? Segunda coordenada con segunda coordenada. Segunda ordenada. Y1, perdón, más Y2, ¿cierto? Aquí me confundí. Y sub 1, ¿sí? Más Y sub 2. A ver, Y sub 1 más Y sub 2, ¿sí? Ya está. Profe, pero dice que arriba está dividido entre 2. ¿Cómo hacemos? Cuando se divide entre 2 o multiplicas, lo único que vas a hacer, por ejemplo, mira, si ya esto yo lo multiplicara por 2, o no, hay que hacer lo que está arriba, dividido. ¿Cómo sería A más B sobre 2? Fácil, mira, lo único que vas a hacer, ese 2 divide a ambos, tanto a la abscisa como a la ordenada. Entonces queda x1 más x2 sobre 2, ¿sí? Porque está dividido entre 2, coma, y1 más y2 dividido entre 2. Lo mismo es que acá si hubiera una multiplicación. Si acá fuera 5, lo multiplicas por 5 y por 5, ¿sí? Entonces ahí está justamente las coordenadas del punto medio.
Parecía obvio que llegáramos a esto. Por algo se le llama punto medio, ¿sí? Suma las dos coordenadas y las divides entre 2 para hallar la primera coordenada. Entonces, ¿cómo son las coordenadas del punto M? Ya las hallamos. X1 más X2 sobre 2. Sumamos los X y lo dividimos entre 2. ¿Y la otra? Y1 más Y2 sobre 2. ¿Ves? Así nada más. Así vamos a hallar las coordenadas del punto medio de un segmento, ¿sí? Acuérdense. ¿Cómo es? Sumamos los X y lo dividimos entre 2. Y sumamos los Y y lo dividimos entre 2. Ya para esta semana solo vamos a desarrollar los 4 primeros ejercicios. Que ya les di unos ejercicios guía para que puedan desarrollar. Y luego voy a enviar quiero que hagan un resumen de estos últimos 3, 4 videos que he hecho sobre el punto medio y la fórmula de la distancia a través de coordenadas. Y algunos ejercicios, ¿ya? Algunos ejercicios básicos para que vayan desarrollando. Y también hacen un resumen de esto, de la distancia, desde que empecé a demostrar usando gráfico. Luego cuando hice a través de resta y luego cómo hallé el punto medio de un segmento. De estos tres quiero que me hagan un resumen.